Hola a todos, una vez más, gracias por estar ahí. Hoy, ¿de qué vamos hoy? Pues hoy vamos, me imagino que os habéis enganchado por la carátula que pone un café con y sale un café, una taza de Suzuki que había en el Hospitality de Suzuki. Y obviamente vamos a hablar con alguien que estaba en ese Hospitality hasta hace, no lo sé, un par de semanas, algo así. Alberto Gómez. Hola Alberto, bienvenido. Hola Manolo, buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Intentando recolocarme de alguna forma ante esta nueva situación, ¿no? Que se nos ha presentado este año y que. Oye, ayer cuando hablamos por el WhatsApp para marcar esta entrevista, me decías, ten en cuenta que todavía soy un hombre Suzuki, ¿no? Sí, sí, tengo contrato hasta el 31 de diciembre O sea que y te quedan una semana. queda una semana, sí, que bueno, por un lado tienes ganas, ¿no? De que se acabe ya todo esto porque de alguna forma ha sido un año muy duro para todos en el equipo Suzuki. Por razones obvias y por otro también, bueno, pues encima en un periodo como el de las Navidades que para todos es mucho más, está por la flor de piel, ¿no? Y donde afloran sentimientos como la nostalgia y tal, bueno, pues es complicado afrontar que se acaba, finalmente se acaba y definitivamente. Pero ¿es contractualmente o sigues haciendo algo para Suzuki? ¿O solo porque el contrato es hasta el Bueno, 31? a ver, el contrato es hasta el 31. Es cierto que hay todavía pequeños flecos o pequeñas cosillas a nivel burocrático que todavía hay que solucionar, ¿no? Pues con algún partner o tal. Pero bueno, prácticamente la relación profesional de alguna forma, entre comillas, terminó después de Valencia, ¿no? Estamos haciendo el libro de final de año, tal, pero bueno, ya ahí como que Suzuki nos dio una liberatoria a todos para poder trabajar también o movernos en otra Ajá. dirección, ¿no? Ah, bueno, por cierto, Alberto, yo sé lo que hacías en Suzuki, pero nos sigue gente de todo el planeta. Mira, con esto de YouTube, que puedes ver de dónde te siguen, es alucinante, ¿verdad? Porque no hay fronteras. O sea, desde Australia hasta Alaska, hasta Chile. O sea, es una cosa increíble. Alberto Gómez, ¿qué ponía la tarjeta de visita de Alberto Gómez de Suzuki? Bueno, pues yo he sido director de comunicación y marketing del Team Suzuki Star MotoGP durante los últimos 6 años. Y vine, es una fábrica japonesa, y vine de otra fábrica japonesa en la que estuve 4 años como media officer que era Yamaha, el equipo Yamaha, en el periodo en el que estuvieron juntos Valentino Rossi y Jorge Lorenzo durante Y 4 años. antes, Y antes, bueno, yo soy periodista de profesión, espera que me están llamando aquí, y periodista de profesión y estuve durante 17 años en el diario Marca. ajá, Entonces ahí era 17 años. 17 años, sí, que empecé en fútbol, en primera división, llegué a seguir también selección española, luego pasé al Joder, mundo del motor y fui editor jefe del motor durante 12 años en Marca. bien. Y ahí estuve, bueno, pues fueron quizá los mejores años de mi vida, porque era la fogosidad ¿no? de la juventud como periodista y era bueno, pues un momento, fue un momento muy, muy bonito además porque cuando yo entré en Marca, Manolo, el periodismo deportivo era una explosión. Y además me acuerdo que bueno, fue un periodo en el que Marca, en algunas ocasiones, en algunos lunes de victoria del Madrid y tal, por ejemplo, se llegaban a vender 1 millón de ejemplares. O sea, era una Joder, cosa igualito que ahora. igual que ahora, sí, que no sé en cuánto estarán las cifras, pero igual los periódicos de ahora deportivos un lunes venden 100.000 como mucho, no sé, 80.000, no Bueno, sé. y esto probablemente no interese mucho a los que nos vean, pero hablando del país, del periódico El País, hoy he oído que llegaron a vender 1 millón y ahora están vendiendo 50.000. Sí, 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 bueno, claro, es el drama del periodismo escrito, ¿no? Ahí, por ahí no hay mucha solución salvo adaptarse a los nuevos formatos y a los nuevos medios, ¿no? Y Y aquí estamos. como decías tú, además, con la fortuna de que de algún modo hoy en día la comunicación se puede hacer de forma muy transversal y muy global, ¿no? Y además en tiempo real. Que esto es una cosa que, claro, ahora habrá mucha gente joven que a lo mejor nos siga, ¿no? O nos vea o diga, pero bueno, ¿cómo podría ser? Pues bueno, pues venimos de un periodismo, Manolo, tú y yo,
en el que tenías que mandar fax y luego lo tenían que mandar a rotativas, ¿no? Tenían que hacer las galeradas y cortar los últimos párrafos. Es que, claro, venimos de llamar por De la teléfono. prehistoria, de la Claro, de prehistoria. la prehistoria, de llamar por teléfono para sacar noticias o seguir noticias, por ejemplo, llamar a las comandancias de la Guardia Civil de un pueblo de Andújar porque había pasado un accidente de un futbolista y llamabas a los bomberos, llamabas a la Guardia Civil de los pueblos aledaños, llamabas a vecinos con las páginas amarillas. Es que, claro, venimos de un periodismo, bueno, muy Oye, rápido, pero muy eh, bonito, ¿no? oye, pero Alberto, me sorprende porque habiendo estado en un equipo como Suzuki, habiendo acompañado el crecimiento y haber hecho un campeón del mundo, habiendo estado en un box tan especial como el de Jorge y Valentino, dices que los mejores tiempos eran cuando trabajabas de periodista. Bueno, es que el periodismo, a ver, es una profesión muy bonita, ¿no? Los Sí, periodistas siempre nos quejamos y siempre decimos, espero que mi hijo no sea periodista, ¿no? Pero al fin y al cabo es una profesión muy bonita, muy canalla, que engancha, de piel, de calle, y es muy bonito seguir historias, contar historias, hacer entrevistas. Es 100% de acuerdo contigo. Tiene Oye, un punto apasionante y al mismo tiempo un punto también muy, muy victimista, porque es verdad que al final los periodistas siempre nos quejamos de todo, ¿no? Y parecemos víctimas de, ¿no? Joder, porque somos unos desgraciados, ¿no? Pero no, al final, cuando echas la vista atrás, dices, joder, fueron tiempos muy bonitos y muy, muy apasionantes, ¿no? Y muy adrenalínicos también, ¿no? Del día a día. oye, y tú que has estado en el otro lado, en el mal, en el lado del mal, ¿cómo Sí. nos ven a los periodistas desde dentro, desde los equipos, desde los pilotos? ¿Cómo nos ven? Bueno, supongo que hay de todo, ¿eh? En mi caso, y bueno, tú un poco lo has seguido, Manu, yo soy periodista y entonces yo he intentado en cada momento en mis trabajos cuidar a la prensa porque al final sois el vehículo de transmisión, la correa de transmisión de lo que realmente acontece, ¿no? Es cierto que luego con las redes sociales han cambiado mucho las cosas porque ya los protagonistas pueden directamente interactuar con los fans, ¿no? Con los seguidores y pueden contar su verdad quizá de forma mucho más directa. No diría que más veraz, porque también es verdad que Exacto, hay un punto de su manipulación, verdad. en lo que tú quieres contar o no quieres contar, pero, pero bueno, yo diría que, a ver, que en mi caso he tratado de cuidar a la prensa y No. además tú lo sabes, yo tengo una relación con todos vosotros fantástica porque cuando voy a la sala de prensa me siento uno más. De hecho, me vienen también a veces, me cuesta subir a la sala de prensa porque me siento periodista, entonces echo de menos sentarme donde me sentaba, ¿no? En todos los circuitos, además, siempre tienes una zona donde te gusta sentarte, ¿o no, Manolo? Entonces, bueno, pues esto sí que... Pero, Alberto, lo que te decía, los pilotos, los managers del equipo, nos ven como un mal necesario, como una china dentro del zapato. No, ¿Cómo nos ven? a ver, también es verdad que también entre los pilotos hay de todo y en los team managers igual. Yo, en líneas generales, creo que os ven como, no como un mal necesario, sino como algo necesario. De hecho, sí que es cierto que con nuestros pilotos, con Joan y con Alex, en el periodo de pandemia, claro, al final nosotros teníamos una relación muy directa con los pilotos y hablábamos constantemente porque intentábamos generar contenidos, y tú lo sabes, Sí, organizar sí. ruedas de prensa, organizar entrevistas one-to-one, todo utilizando Zoom, ¿no? Y estos medios virtuales que nos han permitido salvar un poco ese proceso, ese periodo tan complicado, ¿no? Para comunicar. Y ellos luego me comentaban, a veces estábamos en los circuitos vacíos, cuando no teníais acceso todavía, que además viajábamos los equipos que parecía que estábamos en un búnker, o sea, no nos podíamos juntar con otros equipos, no, ¿sabes? En los hoteles no podías salir a tomarte una cerveza al hall del hotel, no era todo, parecíamos Sí, monjas sí, de me clausura. acuerdo, me acuerdo. Entonces, los pilotos sí que te comentaban, joder, ¿sabes qué? Echo de menos a los periodistas, o sea, Eso sí que es difícil. hacer las entrevistas, no, pero te lo decían con total sinceridad. Estaban cansados de hacer entrevistas virtuales. Decían, joder, echo de menos tenerlos aquí, ¿no? Y intercambiar una conversación de manera diferente, o sea, piel a piel, ¿no? Qué Eh, bueno, qué bueno, bueno. yo creo que más que un mal necesario, sí que os consideran necesarios. Y bueno, yo he intentado siempre también hacer entender a todo el mundo, tanto en mi periodo como en Suzuki como en Yamaha, bueno, que la prensa es muy importante y que aparte yo cuando he tenido que defender a la prensa, pues la he defendido
La Sí, definición. sí. Al final, nosotros también somos una correa de transmisión entre todo eso que acontece detrás de un equipo y los medios de comunicación, ¿no? Y tenemos que ser esa correa de transmisión. Creo que hay gente que confunde eh, el puesto de press officer o de director de comunicación con un obstáculo. Y nunca debe ser un obstáculo, porque nosotros somos los que tenemos que ser correa de transmisión entre los mensajes que llegan de fuera y los mensajes que tenemos que trasladar al mundo. Y en ese sentido, nuestras herramientas de trabajo son los medios de comunicación. Entonces, igual que mandamos notas de prensa, con lo que nosotros nos interesa que vosotros hagáis entrevistas y que vosotros contéis un poco cómo veis la realidad desde vuestro punto de vista. Es Qué bueno. fundamental. Mira, en este sentido, Alberto, y después entramos ya en detalles, he estado en Aprilia hace unos días, en el departamento de Genial. carreras. Sí. Me abrieron las puertas de par en par. Estuve hablando casi una hora con el director general, con Rívola, lo mismo con Albesiano. Nos dejaron entrar en el departamento de carreras. Nos dijeron, hacer las fotos hasta que os digamos, aquí no. Y éramos dos periodistas, ¿sabes? Nos llevaron a los bancos de potencia, nos enseñaron cosas que no pudimos fotografiar, pero que vimos. Sí. Y me pareció increíble, ¿sabes? Abrieron la casa, algo que el Santo Santorum de Aprilia. Y entonces lo que dices tú es una manera de comunicar diferente. Sí, creo que hay que abrir. O sea, al final, sí que es cierto que yo, pasando del periodismo a la comunicación corporativa, sí que he percibido o tengo la sensación de que el futuro de la comunicación va más hacia el control de las empresas, porque ellos son los que manejan toda la información, saben cómo soltarla, cómo dosificarla, qué formato utilizar, en qué momento sacarla. Entonces, eso es muy poderoso, ¿no? Y eso a la prensa la tiene un poco siempre descolocada. Pero hay que abrirse. O sea, al final, creo que tiene que haber una relación mucho más abierta, más amplia entre las empresas y los medios de comunicación. Porque además solo así se trabajará bidireccionalmente y con un modelo de transparencia total. Es Claro, decir, lo es contrario, que no lo será contrario contra, sino no, juntos. efectivamente, lo contrario da pie a fake news, ¿no? A bulos constantemente, rumores, noticias falsas, malos entendidos. O sea, lo contrario genera Claro, todo esto, que es ruido al final. Es ruido, exacto. es Esa ruido. es buena palabra, ruido. Oye, y precisamente, mira, has usado la palabra clave para hablar de Suzuki. Suzuki ha sido, en el tiempo que ha estado ahí, eh, un equipo del que no salía ruido, que parecía que era una armonía total. Obviamente que no es posible, porque dentro de un equipo de carreras hay tensiones, eso es inevitable, porque todo el mundo trabaja al límite, pero la sensación que teníamos, ahora lamentablemente hablamos en pasado, de Suzuki es que era una balsa de aceite. Mm. ¿Esto cómo lo has controlado? Para que esa fuera la sensación. Bueno, Perdona, es importante la figura del manager como fue David Ebrivio. sí. ¿Quién hace quién controla esto? A ver, es fundamental que haya una figura de gobierno, ¿no? O sea, es fundamental que haya una persona que sea referencia dentro de un equipo, y en este caso un team manager o un team principal como en Fórmula 1. Es fundamental porque es la referencia para todos, ¿no? Y entonces ensamblar un equipo con nacionalidades diferentes, edades diferentes y sobre todo, y para mí lo más importante, ensamblar un equipo en el que hay profesiones diferentes que no tienen nada que ver unas con otras, desde cocineros hasta ingenieros, mecánicos, periodistas, gente que viene del marketing. Bueno, Sí, ensamblar todas esas diferencias socioculturales, porque al final son diferencias socioculturales, es muy complejo, es muy complicado, ¿no? Y yo creo que David ensambló, construyó en torno a él el equipo que él quería, ¿no? El equipo con los sujetos y las personalidades que él quería y que él creía que eran idóneas para realmente crear esa atmósfera de buen equipo, ¿no? Y yo creo que lo consiguió. En ese sentido, para mí David es de aplaudir.
porque Mira, déjame que te cuente una cosa, Alberto, porque yo me imagino que, claro, con todos esos perfiles diferentes, ingenieros, marketing, comunicación, todos alrededor de una mesa, cada uno tira para su lado. sí, sí, Entonces es muy difícil, siempre habrá gente descontenta en esta historia, ¿no? sí, sí. Siempre hay Y, gente descontenta y bueno, y al final también, bueno, se generan conflictos claro, porque al final cada uno tiene un tipo de contrato diferente, hay gente que tiene primas, ¿no? O bonos, hay gente que no las tiene, no qué saben muy bueno. bien por qué. Bueno, es difícil llevar. Yo quiero cosas para mi presupuesto, yo tengo que pelear para mi presupuesto sabiendo que a lo mejor Sí, le tengo que quitar algo de presupuesto a los ingenieros. qué bueno. Entonces, es un mundo además muy tecnológico y en ese sentido nosotros somos un poco los parias, entre comillas, la gente del marketing, ¿no? Y luego si quiere vamos con esto. Yo creo que es un mundo en el que todavía no se considera demasiado la importancia del marketing, ¿no? Y por ejemplo, hay un modelo clave, que es el modelo COVID, el año 2020, Ajá. donde las grandes empresas, las grandes corporaciones apostaron todo a crecer desde un punto de vista de marketing digital, porque se dieron cuenta que era la única forma de sostener la imagen de las empresas, ¿no? Lo que hablan los ingleses el brand awareness, ¿no? Entonces, ahí todavía estamos muy cojos en relación a otros deportes, muy cojos. Y se mira todavía con mucho recelo. Somos un poco los que sobran, ¿no? Digamos, Sí, dentro de sí, los... sí, Y esto es un error, porque al final toda la imagen que se construye alrededor del equipo, bien sea para a nivel de entrevistas, de branding, ¿no? A nivel de sponsorship, en la moto, en los paneles, en redes sociales, a nivel comunicativo con los medios de comunicación, con la prensa, o sea, al final toda esa construcción, ese ensamblaje complejo es el que da vida a las marcas. Lo claro. demás, y me duele decirlo, pero lo demás no dejan de ser carreras en un circuito. Que podrían, Mira, que podrían ser, te como decía Stoner, con motos blancas y sin sponsors, ¿no? Quiero decir, entonces, si no existiera todo este backstage enorme, que es el show business creado por la televisión, los fans que van a llenar las tribunas, que compran el merchandising, las campañas de publicidad, los sponsors, o sea, sí, sin sí, todo el querer estar ahí, el querer estar ahí y que te vean, o sea, y que te claro. vean, ¿no? Entonces, esto es complicado de vender y es complicado de que todavía mucha gente en MotoGP lo entienda. Y es uno de los graves problemas que para mí, personalmente, tiene MotoGP y que está padeciendo. Y que yo creo que en ese sentido Dorna está intentando cambiar radicalmente porque además, bueno, han visto lo que está pasando en casa del vecino y Exacto. en casa del vecino pasó justamente un poco lo que yo estoy hablando, ¿no? Que lo fiaron todo a una empresa de comunicación americana. Como gran empresa de comunicación americana, obviamente, y viven en otro Di planeta, dime bueno, pues otra dimensión. se dieron cuenta de que el marketing, el show business, es lo que debe primar por encima de todas las cosas. Al final, no Claro. deja de ser un show business, que lo ven millones de personas en todo el mundo. Y la carrera es la guinda a un fin de semana en el que yo creo que, por ejemplo, Liberty, que es algo que Dorna está intentando ahora, yo creo, hacer con buen criterio, es intentar crear un parque de atracciones. O sea, cada gran premio debe ser un parque de atracciones, donde acuden 300.000 personas a pasárselo muy bien, Claro. ¿sabes? Y al final ven una carrera, ¿sabes? Y animan a su piloto, pero al final de todo ven una carrera. Entonces, es un concepto que todavía no se ha entendido y a mí me da miedo pensar que estamos pasando o estamos transitando por ese mismo desierto por el que pasó la Fórmula 1 hace 5 o 6 años, 7 años, con Bernie Ecclestone, donde, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Un ingeniero como Adrian Newey, ¿no? Que es un genio, que gana millones de euros en Fórmula 1 y que es considerado un gurú de la tecnología en Fórmula 1, pues en cierto momento era entre el top 3 de los pilotos de Fórmula 1 estaba él. Entonces, de cómo lo conocía la gente. Bueno, ahora ya no se habla de Adrian ¡Hala! Newey. ¡Hala! Nadie habla de Adrian Newey en Fórmula 1. Entonces, ¿por qué? Porque los coches han vuelto a una reglamentación muy básica con una aerodinámica de hace 30 años. Entonces, a la gente le da igual ver carreras con motores de 2 tiempos, de 4 tiempos, de 700 Claro. de Júbigor, de 1200, de 200 caballos o de 300.
La gente quiere ver carreras, y quiere ver épica, y quiere ver héroes. Y eso es lo que tiene que ser el show Sí, lo que MotoGP. pasa que ahí chocamos frontalmente con dos factores. Uno, con los ingenieros Sí, y sí, frontal. dos, con los pilotos. Con los pilotos, en la Fórmula 1 ya han entendido que parte de su rol, de su papel, es el glamour, el verse, dejarse ver. En cambio, los pilotos de motos continúan con el discurso: a mí me pagan por correr, aunque cada vez menos, es verdad. Pero ese No, cada discurso vez lo hemos menos. escuchado tantas veces. Sí, cada vez menos porque también es verdad que, bueno, pues detrás hay unos sponsors que tienen unas exigencias. Es decir, al Claro, final los sponsors no solo quieren ser una pegatina en la moto, quieren que MotoGP, evidentemente, como cualquier otro deporte, se convierta en una plataforma de lo que se conoce ahora como B2B, ¿no? De business to business, ¿sabes? claro, O de business o B2C, business to client, ¿no? To consumer. Entonces, ellos pagan para que eso sea una plataforma de negocio también, claro. donde puedan llevar a sus invitados, a sus otros colaboradores empresariales, patrocinadores personales de un determinado sponsor, VIPs. Claro, ellos quieren hacer que eso sirva como una plataforma de negocio y de Claro. visibilidad. No, no solo que sea una pegatina en la moto o en el box, ¿no? Entonces, eso es un concepto que hay sponsors ya que lo exigen un poco más y por ende los equipos tienen que exigir un pelín más a los pilotos. Claro. Pero vamos, todavía hay mucho camino por recorrer y yo creo que además en MotoGP sería muy fácil de solucionar este problema porque tienes toda la escuela y toda la evolución y el crecimiento de estos pilotos dentro del campeonato. Entonces, yo creo que es una cuestión de educación desde la base. Tienes que educarles y Claro. hacerles entender que hay una parte muy importante de su trabajo, que aparte de ir en moto, tiene que ser firmar autógrafos a los aficionados, tiene que ser activar con los sponsors, tiene que ser los distribuidores de las marcas de motos, bien sea de Honda, de Yamaha, Ducati, tienen que estar ahí porque tienen que promocionar los productos de las marcas que les pagan. Bueno, todo Sí, sí. esto yo creo que tiene que haber un coaching, ¿no? Que ahora está muy de moda, desde la base. O sea, hay que enseñarles a ver. Y también debería haber un coaching a nivel comunicativo, de cómo se debe hablar ante los medios de comunicación. Tenemos cada ejemplo en España ahora de un piloto con muchísimo futuro que, como no le pasen por una pulidora, no sé dónde van a llegar. Bueno, a ver, tampoco es que al final cada uno es de su padre y de su madre, entonces cada uno viene de una realidad sociocultural o económica muy distinta, vienen de familias también muy diferentes, entonces tampoco, no se les puede criticar, al final ellos No, no dejan criticar de no, ser. pero formar sí. Sí, sí. ¿Entiendes? Creo que sí que se debería formar muchísimo más desde la base porque en otros deportes se hace. O sea, por ejemplo, hay, Claro. en el fútbol, y yo recuerdo que cuando yo jugaba al fútbol de jovencito, ¿no? Pues hay equipos como el Real Madrid o el Barcelona, ¿no? En la Masía y tal, que si tú no apruebas determinados cursos, no te dejan jugar. O sea, quiero decir, ¿por qué? Porque también estos chavales son vehículos de transmisión de una imagen, de unos valores, de un mensaje, ¿no? Sí, sí. Entonces, es fundamental que tengan también una educación deportiva y de comunicación en un mundo de alta competición acorde a lo que se les debe exigir. O sea, es decir, al final, estos chavales son un espejo para un montón de otros chavales. Sí, sí. ¿No? Pues Alberto, mira, ¿cómo se dice? Te encomiendo. Nosotros hoy, precisamente en Pecino GP, vamos a lanzar un vídeo con Máximo Rívola, Sí, donde Máximo viene de la Fórmula 1, sí, donde explica básicamente lo que tú dices. Esto de compara un poco cómo se está gestionando, habla de la dificultad de conseguir un sponsor sí. para MotoGP. Y también publicamos hace unos días, estuve en la entrega de premios de la FIM en Rimini. En Rimini, sí. Y entonces, cuando vi la lista de los campeones del mundo, Alberto, el campeón del mundo de 300 español, el campeón del mundo junior español, el de Moto 3 español, el de Moto 2 español, el de Superbike español. Bueno, me quedé y entonces conocí a José Antonio Rueda,
Sí, 17 años recién cumplidos, sí, de Sevilla, y está en el CAR de Barcelona. sí, que ha ganado los dos campeonatos, ¿no? El Los Junior dos y... campeonatos. Y entonces, claro, de Sevilla a Barcelona hay una distancia. Y el Sí, pobre le sí, digo, sí. bueno, ¿y cómo lo llevas? Y con 17 años recién cumplidos, me dice, bueno, o sea que le costaba, ¿no? Pero me dice, pero sé que tengo que pasar por esto si quiero llegar. ¿Sabes? O sea, es eso, es formación. Y los chavales que se sacrifican tanto que no lo vemos, Sí, sí, pero sí, sí. todos tienen una historia detrás. Sí, evidentemente. A ver, es que son chavales muy jovencitos y cuando algunos llegan a MotoGP con 20, 21 años, tú hablas con ellos y tienen mucho mundo. Tienen en la maleta tienen un saco ya de experiencias. No, aparte porque están acostumbrados a vivir en un mundo de adultos desde que son muy jovencitos. Y ellos están rodeados de adultos. O sea, al final, si pongamos como ejemplo Marc Márquez, ¿no? Que ha crecido con todo su entorno de mecánicos, ¿no? Desde Santi Hernández, ¿no? Eh, y todos sus mecánicos. A ver, es que él era muy jovencito, se rodeó de un grupo de adultos y al final él se sentía a gusto cenando, haciendo fiesta, pero no dejan de ser adultos. Entonces, claro, todo esto, este aprendizaje que hacen a todo meter, ¿no? Como se dice, joder, claro, un chaval normal de su edad no lo tiene. Pero claro, al mismo tiempo también es un crecimiento tan rápido, tan fulgurante, que a veces yo creo que son niños un poco con cabeza de adultos, pero que no dejan de ser niños. Y eso también Bueno, les lleva a cometer errores, a veces de bulto, ¿no? Sobre todo la forma de sí, expresar, la forma de comentar determinados aspectos. yo en ese aspecto, y para, si te parece, para cerrar este tema, yo creo que estos pilotos jóvenes crecen en un mundo que controlan perfectamente, pero es ese mundo. O sea, Ese es el a mundo. un piloto dentro del paddock no le engaña a nadie, pero yo No. he visto a pilotos que llegaban a una frontera a pasar un control de pasaporte y el manager le llevaba el pasaporte. Un piloto Sí. que no sabía alquilar un coche, ¿por qué? Porque se lo hacen todo, pero en cambio, en el mundo del paddock controla todo, se maneja Sí, sí. todo, ¿verdad? Bueno, sí, es normal, al final es su entorno natural y es lo que han vivido y mamado desde que eran muy pequeñitos, ¿no? Desde las copas de promoción, al final ellos se han desenvuelto muy bien en ese mundillo que además es muy extrapolable. El paddock de un Junior GP o de un campeonato de España a un mundial, pues sí, proporcionalmente es mucho más pequeño, ¿no? Pero no deja de ser lo mismo. Las Exacto, mecánicas de trabajo, las mecánicas de relaciones públicas en el paddock, lo que se hace por las tardes en el paddock, dormir dentro ¿no? en una camioneta, al final no deja de ser lo mismo. Y entonces han vivido esa realidad. Entonces ahí, claro, es su zona de confort, ahí se mueven con mucha soltura, pero cuando salen de ahí, claro, se tienen que enfrentar a un mundo exacto. que Es no que les ha... renuncian a ese mundo o se ven obligados a renunciar a ese mundo. Bueno, yo creo que un poco indirectamente te ves obligado, a Claro, renunciar a ese mundo, porque te absorbe tanto que si quieres estar realmente concentrado y si quieres realmente luchar por un sueño, tienes un poco que abandonar otras cosas o dejarlas de lado o dejarlas en claro. un segundo o tercer plano, evidentemente. Muy bien. Oye, paramos por aquí y entramos en materia. Me voy a remangar. ¿Te parece? Bien, no me das.